¿Qué tal? Es un gusto volverles a saludar aquí en Colegio de Empresarios. Les recuerdo que estamos en la licenciatura en Mercadotecnia en el tercer cuatrimestre y en esta ocasión seguiremos el desarrollo y la continuidad de nuestra asignatura titulada Desarrollo Organizacional. Estamos abordando el quinto tema y bueno, esta es la sesión número 14. Como siempre, vamos a revisar, antes de entrar en materia, cuáles son los objetivos que debemos cubrir y cuál es la carga que en este tema número 5 estamos revisando. Acompáñenme entonces a revisar nuestras diapositivas. Bien, recordemos que el tema 5 se titula Intervenciones avanzadas en el DO, en el desarrollo organizacional. También es importante considerar todo lo que hemos estado revisando desde los inicios del desarrollo de nuestra asignatura. Y bien, aquí lo más importante es que nosotros ya tenemos una base que son las intervenciones básicas. Vimos técnicas y herramientas muy apegadas a este tipo de intervenciones. Aquí en esta serie de actividades, que es como nos marca la parte teórica, la definición de intervenciones, bueno, pues vamos a ir un poquito más allá. Las intervenciones avanzadas, recordemos también que están implicando o están más bien vinculando un elemento y un recurso bien importante que es el tiempo. Normalmente en estas intervenciones avanzadas estamos hablando de series de actividades o programas con muchísimo más tiempo en inversión y que evidentemente estamos manejando en estrategia, esto es a largo plazo. Pero bueno, vamos entonces a revisar cuáles son los subtópicos que estamos desarrollando, que hemos desarrollado hasta este momento y lo que nos falta por abordar en el tema número 5. Ya abordamos lo que es la definición, hablamos de las intervenciones globales, hablamos de las intervenciones de tipo tecnoestructurales y hablamos de la intervención de terceras partes. Las terceras partes como intervención lo abordamos desde nuestra sesión número 10. Bien, vamos a terminar entonces hablando de las últimas intervenciones tecnoestructurales que nos quedaron pendientes en la sesión anterior para terminar y cerrar con este quinto y penúltimo tema de nuestra cuatrimestre hablando de los grupos T. Bueno, leamos nuestros objetivos, recordemos qué es lo que tenemos que lograr al final de nuestra unidad. Muy bien, el objetivo particular que nos marca en esta ocasión es que ustedes, al término de este tema, puedan describir las distintas intervenciones a nivel avanzado que se manejan en el desarrollo organizacional. Y como objetivo específico, bueno, pues que ustedes puedan identificar las siguientes intervenciones que están clasificadas o calificadas en el nivel avanzado en el desarrollo organizacional, las cuales son, pues ya las manejamos, las intervenciones globales, las tecnoestructurales, las de terceras partes y bueno, cerraremos con grupos T. Cuando nosotros hayamos identificado qué es y para qué se utilizan cada una de estas intervenciones, habremos cubierto nuestros objetivos. Bien, hagamos una breve recordación, revisemos lo que hemos trabajado en sesiones anteriores en lo que respecta a intervenciones avanzadas en el desarrollo organizacional. Hablamos de los sistemas sociotécnicos, hablamos del rediseño del trabajo, de círculos de calidad, de la administración por objetivos y de las estructuras paralelas de aprendizaje. Y yo quisiera en este momento puntualizar y volver a retomar con ustedes, alumnos de Colegio de Empresarios, que todas estas intervenciones, recordemos que llevan dos vertientes básicamente, la parte social y la parte del problema y del individuo. Esto es, nosotros no podemos ver al ser humano, nosotros no deberíamos ya tratar a un ser humano muy independientemente de la parte social. El ser humano es parte de esta sociedad, es un ser también que se desarrolla en este entorno y que presenta necesidades y expectativas muy particulares, pero que debe necesariamente adaptarse a ciertos procesos tecnológicos, a ciertos avances y también empezar a caminar conforme este orden de ideas, esta parte de la dinámica que el mismo entorno y la misma tecnología nos está manejando, pues debemos ir constantemente abordándola paralelamente con su desarrollo. Y esto implica muchas veces esa separación en la parte teórica, incluso desde el punto de vista muy filosófico,
qué es el hombre y qué es la tecnología. No los podemos ver aislados. En estas intervenciones recordemos que todo lo que hemos platicado es precisamente para buscar el bienestar del ser humano, pero que ese bienestar se vea reflejado en el desempeño en el trabajo, que también la organización pueda obtener frutos a corto, mediano y largo plazo gracias a esas intervenciones en donde se concientiza y se entrena, se educa o se va proyectando al ser humano hacia también la adaptación de esos avances tecnológicos. Y bueno, también trabajar algunas herramientas muy administrativas como en administración por objetivos o como círculos de calidad, donde también se toma en cuenta el desempeño del ser humano, cómo es que él está planteando sus objetivos en el caso del APO, o cómo las personas se congregan o se reúnen en un equipo y con esta unión y con estas situaciones muy particulares en donde van a discutir casos que a todos en común les afecta o que a todos en común están viviendo cotidianamente, cómo darle solución. Recordemos que el DO busca precisamente esas soluciones a los problemas a nivel organizacional. Y bueno, en esta sesión nos resta, para cerrar con los tipos de intervenciones tecnoculturales, hablar de la administración de la calidad total, por sus siglas en inglés, el Total Quality Management, y la reingeniería. Estas dos últimas intervenciones forman parte de las intervenciones tecnoestructurales y que en este momento vamos a abordar, para posteriormente cerrar nuestra unidad número 5 hablando de grupos T. Y bien, una vez ya hecha la recordación, una vez ya retomando todos los elementos que hemos estudiado durante el tema 5, entremos de lleno a platicar un poquito lo que es la administración de la calidad total. Y bien, se define como una combinación de cierto número de técnicas y enfoques de mejoramiento en la organización. Si me acompañan por favor un momento al pizarrón, seré un poco más puntual en este sentido. Cuando nosotros estemos hablando de el Total Quality Management, o lo que es administración de la calidad total, estamos hablando, y esto sí quiero que se puntualice, de abordar distintos o varios enfoques y técnicas que buscan precisamente el mejoramiento de la organización. Y bueno, ¿cuáles son esos enfoques y esas técnicas que la administración de la calidad total utiliza? Y por eso hablábamos de esta parte de las intervenciones avanzadas. Estamos hablando de distintas actividades muchísimo más elaboradas y que nos llevan a resultados múltiples dentro de la misma organización. Estamos hablando, por ejemplo, precisamente del empleo de círculos de calidad, estamos hablando, por ejemplo, del control estadístico de la calidad. Y también estamos hablando de los controles estadísticos del proceso, y no solamente del proceso, también de equipos y también de grupos.
¿Y por qué detenerme en puntualizar cada uno de estos enfoques o cada uno de estas técnicas que se incluyen en la administración de la calidad total? Bueno, pues por una simple y sencilla razón, porque cada uno de ellos lleva un objetivo en particular. Y al manejar un objetivo en particular, nosotros lo que tenemos que hacer en el papel de consultores es identificar cuáles son las técnicas que en determinadas áreas se tienen que aplicar para el mejoramiento del proceso y para la solución de problemas dentro de la organización. Recordemos que una organización representa desde una cultura muy distinta, subculturas dentro de esa cultura organizacional, las llamaría de forma particular, hasta el abordaje de los problemas bajo distintos enfoques. Yo no puedo abordar el problema que en el área de producción tienen en un proceso de pintura y en un proceso de armado, por ejemplo. Aunque estamos hablando de un mismo lugar, los subprocesos o los procesos que se llevan en esas áreas son totalmente diferentes y los tiempos deben coincidir en un momento dado para entonces poder manejar la logística dentro de lo que es esa planta productiva. Sin embargo, las técnicas me tienen que hablar muy particularmente de dónde se tiene que desarrollar este tipo de control. De ahí la importancia y la necesidad de que cuando se está manejando una consultoría en desarrollo organizacional, se cuente con expertos en las distintas áreas que conforman el sector. Y cuando estamos hablando de un sector industrial o de un sector comercial, bueno, pues evidentemente estamos hablando de distintas áreas, estamos hablando, les repito, de distintos procesos y de distintas formas de trabajo que hay que resolver bajo distintos enfoques. Y bien, cierra nuestra primera diapositiva que nos habla sobre la administración de la calidad total, que estos equipos y estos grupos que se están formando, pues también van a estar con una característica muy particular. Son grupos y son equipos autodirigidos. Y bueno, aquí también la participación de los empleados es de vital importancia. No sé si recuerden que en alguna de las sesiones les comenté, si mal no recuerdo, en una de las primeras sesiones, de la incursión o experiencia profesional que yo tuve al vivir la implantación de un sistema de calidad total en una empresa que desafortunadamente ya no se encuentra en el mercado, pero que sí se tuvo la oportunidad de medir todos esos resultados a muy corto plazo, estoy hablando de un par de años máximo, pero que sí se vio que esta administración de la calidad total funciona. Y bueno, ¿por qué abordar otra vez el ejemplo? En el caso de los equipos y de los grupos autodirigidos, un ejemplo bien claro de ello son los círculos de calidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que en esa experiencia se tuvieron que desarrollar muchos cursos, una serie de 10 cursos distintos que venían desde lo que es la parte de la concientización o de la determinación de la misión, visión y filosofía empresarial, pasando por la revisión de herramientas estadísticas para el control de la calidad dentro de la organización. Pero fíjense bien, es donde quiero puntualizar en qué tan rico y qué tan variado y qué tan complejo se puede convertir una administración de la calidad total, evidentemente respondiendo a las necesidades de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque en esa ocasión se decidió que ese paquete de 9 cursos no en todos los niveles ni tampoco en toda la organización se iba a dar para los más de 1000 empleados, obreros y empleados que formaban parte de la organización en aquel entonces. Se decidió, por ejemplo, que la parte administrativa solamente tomaría herramientas estadísticas administrativas, que no es más que algunas herramientas, pero desde el orden de la investigación cualitativa, no cuantitativa, como se puede manejar estadísticamente hablando, con el dato duro, con el número. Entonces, aquí lo que se hizo fue empezar a manejar la capacitación en cascada. La capacitación comenzó desde la alta dirección, siguió comandos intermedios, siguió jefes o supervisores, empleados y obreros en general. Y conforme se iba manejando este nivel cascada y cada uno de esos niveles iba tomando los distintos módulos, se iban separando de tal forma que cuando llegaban a la mitad de todo lo que era la preparación en el sentido de la capacitación, un grupo se iba al área administrativa y los que estaban en proceso sí tenían que continuar
2 o 3 cursos distintos sobre control estadístico. Y ahí también había una subdivisión muy interesante en donde se marcaba precisamente el proceso productivo, el proceso de calidad y el proceso de productos entregados. Entonces, imagínense qué complejidad de administración en la calidad total estábamos hablando, y abordar con este sistema de con esta administración, de la calidad total a 1,200 empleados en cuestión de capacitación. Créanme que no fue fácil, fue una experiencia inolvidable. Yo me sigo todavía acordando de todos esos procesos de capacitación que tuve la oportunidad de armar y de vivir dentro de las aulas incluso, y es una de las, desde mi punto de vista, tal vez porque yo ya lo viví en 2 ámbitos distintos, creo que es una de las intervenciones avanzadas en DO que más frutos da, que más inversión en tiempo y en recursos hay que hacer, pero que los resultados los podemos ver en empresas tan grandes que en aquel entonces, estoy hablando de la década de los 90, por ejemplo, empezaron en este proceso de la calidad total. Entonces, bueno, el planteamiento básicamente es que nosotros también veamos que entre más grande y más complejo es el sector o la compañía dentro de su sector, pues evidentemente el sistema de administración en calidad total será también igualmente complejo para alcanzarlo y para apoyarlo. También nos comenta la diapositiva que gran parte de este ímpetu, el Total Quality Management tuvo un momento de boom, y no estamos hablando de un momento de moda, porque desafortunadamente muchos empresarios o muchos corporativos creen que por abordar lo último en tecnología o por abordar lo último en procesos administrativos, en teorías administrativas, en cualquier otro ámbito o disciplina, van a ser muchísimo mejor o van a dar muchísimo mejores resultados que otras que tal vez no están manejando la tecnología de punta o estos procesos innovadores en el sentido de la administración. Yo creo que no es así, pero en fin, en su momento, cuando en la parte más importante o más exitosa que tuvo, por decirlo de alguna forma, la administración de la calidad total, bueno, pues que vino de la creciente, dice la diapositiva, vino de la creciente conciencia de ejecutivos estadounidenses. En Estados Unidos se gestó mucho esta cuestión de la administración de la calidad total, y fíjense, siendo que la calidad total tiene sus orígenes en el Japón, tiene sus orígenes en este país devastado por la Segunda Guerra Mundial, en donde se tuvo que rendir, y como ustedes ya, la parte de la historia en este momento debe estar evocándonos en su memoria, tuvo que reiniciar y retomar, comenzar de cero, y ellos básicamente son los que empiezan a desarrollar esta parte de calidad total. Yo creo que lo había comentado, Deming llega a Japón, conoce el sistema, se lo lleva en Estados Unidos, y en Estados Unidos entonces se hace este boom. Y ahí es donde se empiezan a despertar precisamente las conciencias sobre la necesidad de que las corporaciones norteamericanas, bueno, pues compitieran a escala mundial. Hubo un momento por ahí interesante en la década de los 60, en la década de los 70, con tantos movimientos sociales fuertes dentro de los Estados Unidos, que empezaron a hacer que se tambalearan muchas empresas. Entró, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la época de los 60, casas, o más bien fábricas de motocicletas como Yamaha, en aquel entonces, en la década de los 60, y que viene a desbancar a Harley Davidson. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esta legendaria fábrica y marca de motocicletas estadounidenses. Bueno, pues también tuvo su momento de picada, y cuando ellos empiezan a caer es cuando llega, por ejemplo, marcas japonesas muy reconocidas en cuanto a motocicletas y en cuanto a automóviles, y empiezan a invadir el mercado norteamericano. Es entonces donde las corporaciones ven la necesidad de trabajar bajo otro orden de ideas en la administración y poder competir a nivel mundial en el sentido de la calidad. ¿Cuáles son las características básicas que se manejan en el Total Quality Management? Primero, hay que hacer un énfasis primordial en los clientes. Normalmente esta administración o este tipo de intervención se enfatiza mucho en los clientes, y no estamos solamente hablando de los clientes externos, de aquellos que encontramos en el mercado, sino también los clientes internos. Es interesante ver, por ejemplo, cuando se empieza a dar la explicación de lo que es la administración de la calidad total, que hay que identificarnos internamente como clientes y como proveedores, y comprender la cadena de abasto y esa unidad de valor que en cada una de las áreas tienen los productos entregables de las diferentes áreas para los siguientes
que sirven para insumo para las siguientes fases o los siguientes pasos en el proceso de fabricación o de comercialización o de lo que ustedes quieran estar imaginando desde la parte administrativa hasta la parte operativa. Entonces, la administración de la calidad total sí enfatiza mucho y sí ubica mucho al cliente, tanto de forma externa como de forma interna. Otra de las características es el empleo operacional cotidiano del concepto de clientes internos. Lo acabo de mencionar hace un momento. Tú eres mi cliente interno, yo tengo la obligación como tu proveedor de satisfacer todas tus expectativas y necesidades, cumplir en tiempo y forma y por lo menos estar entregándote un producto que puedas tú utilizar como insumo o transformarlo y que siga durante su cadena de producción. Llámese producto tangible o producto intangible, que en un momento podría ser un servicio. Otra de las características es que se da un énfasis en la medición, utilizando tanto el control estadístico de la calidad como técnicas de control estadístico de los procesos. Yo ya les había comentado hace un momento. En esta cuestión de la administración de la calidad total, sí es bien importante que se midan resultados. Nosotros no podemos saber cuánto hemos hecho, cuánto hemos avanzado o poder hacer un comparativo si no hay una base numérica. Entendemos y sabemos que también hay mediciones en parte cualitativa o para la calidad, pero dentro de los procesos se maneja mucho esta cuestión del control estadístico. De ahí, por ejemplo, que necesita esta administración de la calidad total, necesariamente es imperante que la gente que está trabajando dentro de áreas donde existe un proceso se le cuantifique. Y también estoy hablando de áreas de tipo administrativo. Por ejemplo, una de las herramientas estadísticas que se manejan para el nivel administrativo es este esquema o el diagrama de pescado, el famosísimo pescado de Ishikawa, donde se analizan causas y efectos. Esto precisamente es una herramienta estadística de orden administrativo que permite determinar cuáles son las causas y los efectos de un problema, por ejemplo. Entonces, sí es importante la medición cuando estamos hablando de la administración de la calidad total. También busca y maneja procesos de comparación. ¿Qué has hecho antes? ¿Qué estás haciendo ahorita? Y cómo quieres proyectar hacia el futuro. Una búsqueda continua de las fuentes de defectos con la meta de eliminarlas por completo. Fíjense que es una de las cuestiones muy interesantes de lo que es administración de calidad total. Por ahí hay algo que se llama just in time o justo a tiempo, o el HIT por sus siglas en inglés. Y bueno, aquí lo que se busca es que este justo a tiempo se maneje como un sistema de tal forma que el departamento, área o lugar donde se requiere un insumo llegue en el momento preciso y en la cantidad justa. Si tú estás pidiendo 5 piezas XYZ para la producción de tu producto A, en el lunes a mediodía, ese tipo o esa clasificación de producto en la cantidad que se te está requiriendo, debes tenerla en el lugar y en el momento adecuado. Ese just in time también tuvo su boom, tuvo su época muy interesante, incluso por ahí hay libros, no recuerdo ahorita el nombre de uno de los clásicos del just in time, para que se comprenda y se entienda. Aquí también hay mucho que ver con el proceso logístico y bueno, esto nos sirve precisamente para estar buscando o para manejar precisamente esta cuestión de la mejora continua. También una administración de participación, lo decíamos en la diapositiva anterior. Bueno, el hecho de manejar equipos o grupos de trabajo implica también que se tiene que involucrar a todo el personal. Estamos hablando desde los niveles operativos hasta la alta dirección. Y créanme que también es una de las experiencias que a mí más me gustó y me motivó, porque yo pude ver y percatarme de la cercanía y la confianza que había con el entonces vicepresidente de la compañía y todos los niveles de la organización. Había obreros que se atrevían a subir a hablar con el señor, un señor francés por cierto, donde llegaban, platicaban, los pasaba inmediatamente a su oficina y era una oficina de puertas abiertas. Esto también hablaba mucho de la comunicación muy buena en el sentido organizacional que había en ese momento en esa organización y que bueno, de alguna u otra forma también involucraba la participación de todos. El énfasis en los equipos, en el trabajo de equipo precisamente,
es una de las cuestiones que se trabajan y que se cuidan mucho dentro del sistema de calidad total. Aquí los equipos hay que cuidarse, son equipos total y absolutamente informales en el sentido de la unión o de la búsqueda para su formación. Hasta donde yo recuerdo, en la organización donde yo viví este tipo de administración, no había ninguna formalidad en el sentido, o más bien ninguna obligatoriedad para formar equipos. La gente se unía, la gente se relacionaba y la gente buscaba trabajar unos con otros, pero de forma voluntaria. Sí había una formalidad en el sentido de hacer un registro, en el sentido de identificarlos, incluso esos equipos, por ejemplo, en los círculos de calidad, de identificarlos con un nombre o bajo qué área estaban trabajando, e incluso las áreas, si eran multidisciplinarias, pues evidentemente era mucho más rica la experiencia de formar parte y de formar un equipo, de formar parte de un equipo de círculos de calidad, por ejemplo. También otra de las características es un énfasis primordial en la capacitación continua. Lo he venido manejando no en esta, sino también en otras sesiones. Es una excelente oportunidad de poder manejar un plan maestro que, créanme, no es nada fácil de armar, pero que cuando nosotros, como parte del proceso, como parte de la transformación y de la administración, lo empiezas a ver, es una satisfacción enorme. Insisto, una de las grandes satisfacciones que yo pude vivir en el sentido de capacitación y más orientadas hacia la administración de la calidad total fue precisamente darles la oportunidad a personas ya mayores en aquel entonces de poder cursar su primaria abierta dentro de las instalaciones de la empresa, dentro de los horarios de trabajo, y ver cómo todos obtuvieron su certificado de primaria. Créanme que fue desde ir a buscar a la delegación de INEA que correspondía por la zona geográfica, de ir a hablar con la directora, de ir a tocar puertas, de tener que reclutar a los maestros de forma alterna con el INEA, de que el INEA diera o procesara, hiciera toda la gestión precisamente para libros y para la parte de requisitos y de solicitudes y todo esto. Fue toda una aventura que a mí todavía me sigue dando así como que mucha emoción, porque sí hubo muchas cosas que se vivieron y que se pudieron compartir. Y bien, otra de las características no menos importantes de la administración es el apoyo de la alta gerencia sobre una base continua. La alta gerencia siempre estaba involucrada dentro de los procesos, que pasaba en los procesos, en los reportes de medición de los procesos, en la mejora continua de estos procesos, en los resultados de círculos de calidad. Hubo círculos de calidad que hicieron propuestas que no pudieron llevar a cabo, que no llegaron a fin. Hubo otras que sí se tuvo un final feliz y que eso dio pie o fue un parteaguas para empezar otros proyectos o empezar a enfocar otras situaciones que eran dignas de análisis y de solución de problemas. Entonces, todos estaban involucrados y todos seguían. Evidentemente no estoy hablando de un matrimonio de color de rosa, ni de un matrimonio ideal, ni de que toda la vida se vivió en luna de miel. No. También, como todo ser humano, como todo grupo, como todo ente social, pues empezaban a tener algunas diferencias, empezaron a tener algunos brotes por ahí de poder y de control o de manipulación de algunos grupos que se formaron dentro de la organización, pero nada que no se pudiera solucionar. Yo creo que es parte integrante de toda la implantación de la administración y que poco a poco, hasta donde se pudo, se llegaron, se manejaron y hasta cierto punto también se solucionaron. Pero bueno, esto es, podemos estar hablando incluso yo creo que una materia completa en el sentido de la administración de la calidad total, pero considero que con esta experiencia que acabo de compartir con ustedes y con esta base teórica muy sencilla y muy precisa, ustedes ya llevan una identificación de lo que es Total Quality Management. Bien, la última de las intervenciones que vamos a revisar en esta sesión, que corresponden a las intervenciones avanzadas, se llama reingeniería. También, haciendo un poquito de memoria, tuve la oportunidad de vivir un proceso de reingeniería en otra empresa que trabajé por ahí despuesito de los 90 y que podré compartir también en un momento con ustedes. Pero bueno, revisemos qué es reingeniería. Se enfoca exclusivamente este proceso en perfeccionar los procesos de negocio o del negocio y parece prestarle muy poca atención
al sistema humano y social. Ojo con esto, vuelvo a repetir. La ingeniería se enfoca o se dirige exclusivamente a la perfección de procesos del negocio, procesos de orden administrativo, procesos de orden productivo o procesos de orden operativo. Y pareciera ser que suelta de la mano o que hace a un lado en un momento dado este sistema o esta parte donde el hombre y la parte social tienen el vínculo con la organización. Pero, por ahí siempre dicen que hay un pero, o sin embargo, en teoría parece posible que los programas de reingeniería utilicen enfoques del desarrollo organizacional. Esto es, sí se puede hacer un vínculo con algunas técnicas o con algunos enfoques en DO que nos ayuden precisamente a amarrar o a vincular o a hacer la combinación perfecta entre lo que es precisamente un reproceso o más bien un replanteamiento de proceso y tomarlo en la mano con la parte social y la parte humana. Dice nuestra diapositiva lo siguiente: sí se puede utilizar enfoques del desarrollo organizacional en los cuales A. Se hace un empleo extenso de las organizaciones colaterales. B. Los miembros de la organización se involucran extensamente y están protegidos de forma adecuada. Y C. Se pretende lograr el cambio de sistemas a gran escala, incluyendo la transformación organizacional con un impulso extensivo del desarrollo organizacional. Y bueno, ¿cuál es la experiencia profesional que vendría en un momento dado a reforzar esta parte de que la reingeniería no es solo el replanteamiento de procesos, sino también la sumita o la parte del anexar o de adjuntar estos enfoques humanos y sociales? Como les comentaba, yo viví un proceso de reingeniería, pero básicamente lo que se pretendió era, que se conoce comúnmente en administración, acortar, tanto horizontal como verticalmente, una estructura organizacional que por las necesidades o por el crecimiento constante rápido que había vivido la empresa años antes, se había hecho muy extensa y se estaba manejando mucha duplicidad de funciones en casi la mayoría de las áreas que conformaban la organización. Esa fue una de las primeras razones por las cuales se replanteó o se hizo más bien el proceso de la reingeniería. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, aquí también hubo una serie muy pequeña, nada comparada con Total Quality Management, pero sí una parte muy enfocada a la capacitación o al entrenamiento. Esa fue una, y fue específicamente para los líderes o los responsables de las áreas que estaban siendo objetos más bien, de esta transformación o de este reproceso en cuanto a su ingeniería o en cuanto a su forma de trabajar. Esa es una, la capacitación sí se dio en menor grado, pero sí se dio. Y también hubo mucho acercamiento por parte de los consultores y los empleados. De ahí, por ejemplo, que el inciso B nos indica textualmente que los miembros de la organización se involucran extensamente, pero también se les protege en forma adecuada. ¿Por qué? En aquel entonces, yo les comento que en el área donde yo estaba, que era área de distribución, había un gerente general. De ahí también la necesidad de empezar a unificar criterios, nombres de puestos, funciones y demás. Entonces ese gerente general o ese gerente nacional de distribución tenía a su cargo ciertos números de centros de distribución tanto dentro como fuera de la Ciudad de México. Y a su vez ellos tenían, bueno, pues personal a su cargo, ¿no? Pero este gerente nacional había crecido lo suficientemente en más en sueldos y en funciones y responsabilidades. Y había una brecha muy grande en lo que ganaba el gerente nacional. Otros gerentes de otras áreas que se suponía organizacionalmente estaban en el mismo nivel jerárquico y los que le seguían hacia abajo. Entonces, para empezar había que ajustar sueldo. Y para ajustar un sueldo en un puesto de alta gerencia, pues no había más que prescindir precisamente de este puesto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues al gerente nacional lo despidieron en aquel entonces, me acuerdo que era mi jefe inmediato. ¿Y qué cree que pasó? Que se creó una coordinación de centros de distribución. Y entonces con esa coordinación de centros de distribución se buscó cubrir una parte estratégica muy interesante.
Se independizó a cada uno de los centros de distribución, se les dio la autonomía, la jerarquía y la responsabilidad suficiente para ser independientes e incluso ya depender de otras áreas como el área de ventas y mercadotecnia, y solamente que el área de distribución se volviera un puente estratégico entre lo que ellos necesitaban y la parte de logística en el sentido de la producción y la entrega podían ofrecerse. Recuerdan ustedes que también les comenté esa experiencia profesional. Ese fue el proceso de reingeniería que vivimos en aquel entonces en el área de distribución. Se empezaron a retrabajar los procesos desde lo que era el planteamiento de la programación de distribución anual y mensual. Y luego de ahí hacer la coordinación para que los centros de distribución también hicieran su pedimento con cierto tiempo de antelación, para entonces poder empezar a programar con logística la parte del abastecimiento, la parte del proceso productivo, la parte de entrega y de distribución hacia los otros centros en el interior de la República. Entonces, pareciera un proceso sencillo, pero no lo era. Y entonces, repito, aquí fue la suficientemente hábil esta parte de la reingeniería, al desaparecer un puesto que representaba mucho dinero, ajustarlo a un nivel jerárquico medio, ajustarlo de manera también en remuneración, pero hacerlo lo suficientemente fuerte y estratégico para poder tener cierta jerarquía, pero no poder de decisión. Deberá ser un puesto bien chistoso, muy fuera de lo común, creo yo, porque se creó más que en un proceso administrativo o en un proceso formal de recursos humanos simple, como parte de la organización, se creó más para satisfacer necesidades tanto de clientes como eran los centros de distribución, como de proveedores, que era la parte logística y operativa. Pero bueno, yo creo que sí, la parte de esta participación de las personas dentro de la organización es muy extensa, porque se tiene que llegar a plantear cuestionamientos muy específicos, a plantear cuestionamientos muy detallados en cuanto a qué haces, a ver, cuáles son tus funciones A, B, C, D. Dentro de la función A, ¿qué subfunciones tienes? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y después de eso, entrar a revisar proceso por proceso y toma de decisiones por toma de decisiones. Todo lo que se hacía, se debía tener un listado y se debía dar una descripción de lo que implicaba cada actividad. Entonces ahí realmente el proceso llegó a ser espeluznante, porque quitaba mucho tiempo para accionar otras cuestiones básicas de la función. Pero bueno, al final creo que hubo buenos resultados. Dentro del proceso de la ingeniería, dentro de ese cambio tan dramático que se vivió, se tuvo la oportunidad, tuve precisamente la oportunidad de ocupar ese puesto de coordinación estratégica y de prepararme con habilidades de tipo gerencial, porque, les repito, era un puesto simpaticísimo en el sentido, o más bien raro, o diferente a los demás, por decirle algún otro calificativo, en el sentido de que yo tenía cierta jerarquía, pero no tenía ninguna situación de toma de decisiones. Yo debía hacer lo que me estaban pidiendo y negociarlo. Era así como que la parte de la negociación, como la parte de que te quito, te doy, te pido, negocio, te rectifico y te cubro tus necesidades, y estar manejándose con todos al mismo tiempo. Y sí hubo un sistema, hubo un cambio en el sistema en gran escala. Ese sí lo viví y ese sí lo estuve trabajando por lo menos por un par de años más después del proceso de la reingeniería. Continuamos ya para cerrar con esta última intervención avanzada, y dice nuestra diapositiva: por lo común requiere este tipo de intervención una multiplicidad de intervenciones a lo largo de un periodo prolongado. ¿Y qué es lo que incluye? Bueno, pues hacer una reconceptualización de la naturaleza del negocio, el empleo de una estructura paralela de aprendizaje, que ya hemos visto como otra intervención, la reducción en los niveles jerárquicos, lo que les acabo de comentar, se desapareció la gerencia, se manejó una coordinación y se dio la autoridad suficiente a otros centros donde había jefes y donde había gerentes y donde cada una iba a trabajar con cierta autonomía. La formación y desarrollo de equipos, incluyendo el empleo de equipos interfuncionales, que también fue el caso como experiencia profesional que tuve, la retroalimentación de encuestas, el empleo exitoso de grupos comando,
y el entrenamiento intensivo en liderazgo. La parte de retroalimentación de encuestas y el empleo extenso de grupos comando estuvo a cargo o fue manejado directamente por los consultores que trabajaron en esta parte de la reingeniería. Lo que sí viví también muy de cerca fue precisamente esta inclusión del entrenamiento intensivo en liderazgo. Después, la empresa cambió de dueño, se vendió a un grupo muchísimo más grande del sector alimenticio, que era de donde pertenecía o donde atendía esta empresa, el sector alimenticio, y bueno, se perdió todo lo que se había trabajado en el proceso de reingeniería. Ustedes saben que una fusión con otra empresa pues siempre implica cambios y siempre implica movimientos estratégicos, en donde evidentemente yo tuve que terminar mi participación profesional con esta empresa. Ya de ahí pasé a una tercera y después me he dedicado a trabajar como freelance. Ok, de alguna u otra forma, también la reingeniería es una intervención avanzada que vale la pena trabajar, que vale la pena conocer un poquito más a fondo dentro de lo que son las intervenciones de orden tecnoestructural. Y para terminar en esta ocasión y en esta sesión número 14, vamos a abordar qué son los grupos T. Los grupos T, nos indica nuestra diapositiva, son esencialmente o se manejan como una sesión no estructurada y sin agenda, para alrededor de 10 o 12 miembros y un entrenador, o lo que también se llama como coaching profesional, que actúa como catalizador y facilitador del grupo. Los datos para la interacción son los proporcionados por la interacción a medida de que sus miembros se esfuerzan a crear una sociedad viable para ellos mismos. Es como que la informalidad dentro de lo que es la formalidad. Vamos a traernos a cierto número de participantes, pero vamos a integrarles un coaching, vamos a integrarles a alguien que sea capaz de dirigirlos, que sea capaz de facilitar al grupo, que sea capaz de decirles qué hacer, qué no hacer, crear esta naturaleza o esta filosofía muy trabajada también de la autodirección de los equipos, pero sin más ni más de información que lo que se puede sacar en la mesa en esas sesiones que no están estructuradas y que no se lleva una agenda. Esto yo creo que rompe el esquema de la juntitis, de este fenómeno que se da con mucha frecuencia en muchas organizaciones, en donde todos los lunes a las 8 de la mañana tengo junta con el jefe, porque mi jefe tiene junta a las 9 con el suyo y hay que darle toda la información que pasó durante la semana. Y esto implica muchas pérdidas en cuestión de productividad, empezando por el tiempo. Entonces, cuando yo manejo un grupo T, cuando yo manejo este tipo de sesiones no estructuradas, donde invito a la gente con cierta informalidad y que les hago pensar que aquí vamos a platicar o vamos a trabajar cosas que no traemos agendadas, suele ser muchísimo más motivador que llegar con una agenda prevista, que alguien escriba una minuta y estar escuchando lo mismo cada semana o cada tanto tiempo que se esté pidiendo este tipo de intervenciones. Continúa nuestra diapositiva comentándonos que las acciones, reacciones, interacciones y sentimientos concomitantes que acompañan a todo esto son realmente los datos para el grupo, esa esencia de grupo, ese comportamiento de cada uno de los integrantes, de cómo llegan, cómo actúan, cómo reaccionan, qué sentimientos están manejando ahí, si van a hacer catarsis, porque a mucha gente le encanta este tipo de grupos, más que si fueran grupos de entrenamiento, se estaban manejando como grupos de autoayuda. Pero bueno, aquí ya depende mucho del coach que esté llevando la sesión y que esté manejando el proceso de la sesión. Pero aquí la idea es que digan, fuera caretas, vamos a hablar libremente, evidentemente con mucho respeto y con mucha distancia en cuanto al respeto y la atención a los demás, pero sí se vale, por eso yo hablo de cierta informalidad, sí se vale transmitir o más bien manifestar los sentimientos, sí se vale ser como yo soy. Si soy dicharachero, pues llegar y decir mis dichos o mis palabras o mis bromas. Si soy muy amistoso, pues llegar o amistosa, llegar de saludar, beso a todo mundo y de apapachar
y de platicar hasta asuntos medio personales ahí con otra gente, con otro de los integrantes, etc, etc, etc. Por lo común, fíjense bien, el grupo se puede reunir desde 3 días hasta 2 semanas de trabajo completo. Esta parte de la informalidad es una de las cuestiones que hace muy atractivo, muy atractivo al grupo T. El material conceptual concerniente a las relaciones interpersonales, la teoría de la personalidad individual y la dinámica de grupo son parte del programa. Es fascinante trabajar con este tipo de grupos, porque tú puedes llegar igual en mangas de camisa, a lo mejor te pones ahí, si es muy formal de corbatita, al ratito ya anda volando la corbata, ya andan en mangas de camisa, ya empiezan a platicar con más libertad, ya incluso puede haber sesiones que puedan ser tan largas o que puedan estar incluyendo días, como fines de semana o previos a los fines de semana, donde igual y te dan chance de que llegues vestido de forma un poquito más informal, o que llegues e improvises algo dentro de lo que es la mesa de trabajo y que se dé resultado. Todos esos datos, toda esa información se tiene que ir jalando de alguna u otra forma, y el coaching tiene que ser tan capaz y tiene que ser tan fino y tan creativo de poder seguir sacando información y buscar soluciones a través de este tipo de entrenamiento. Vamos a abordar ya la parte final de nuestra sesión para cerrar con las 2 próximas diapositivas. Nos comenta que los grupos T ayudan al individuo a concientizar y a comprender los diversos aspectos de la conducta propia, para luego introducir cambios en ella. Esos diversos aspectos de la conducta se pueden gratificar en algo que se llama ventana de Johari, donde aparecen básicamente 4 tipos de conducta. La conducta conocida para uno mismo, la desconocida para uno mismo, y en otro orden de ideas, la conducta conocida para los demás y la conducta desconocida para los demás. ¿Quién no ha vivido la técnica de la ventana de Johari? Es una de las técnicas en cuanto a dinámica de grupo más utilizada, más trabajada, más conocida, y que creo que sigue dando mucho resultado. Porque vamos a ver la relación de estos 4 elementos con lo que implica manejar una ventana de Johari. La conducta conocida para uno mismo, pues es la conducta a nivel público y que conocen los demás. La desconocida para uno mismo, pero que los otros sí ven, es la ciega. Y sí es cierto, hay momentos o hay circunstancias, ustedes analicen o reflexionen al respecto de cuántos elementos ustedes desconocen de su propia personalidad o de su forma de actuar, pero que los demás sí saben, y de los demás sí tienen conocimiento amplio y perfecto, y ustedes ni cuenta se han dado. Observen si no. La conducta conocida para uno mismo, pero que es desconocida para los otros, pues es la oculta. Dicen por ahí que todos llevamos una doble personalidad, o que por lo menos algunos rasgos de nuestra personalidad los mantenemos ocultos, para protegernos, para no ser vulnerables o para no ponernos en peligro con los demás. Y la desconocida por uno mismo y la desconocida por los demás, pues es la inconsciente, es la que tenemos aquí adentro y que ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado cuenta, pero que ahí está latente, que ahí está viviendo constantemente. Bien, vamos a leer rápidamente en lo que concierne a cada una de ellas, que ya he dado una breve explicación. La pública, la ciega, la oculta y las conductas desconocidas, también llamadas inconscientes, pero estas, ojo, esto es bien importante mencionar, y quien comentan, esta conducta llamada inconsciente no son estudiadas por los grupos T. Si tú quieres conocer tu área inconsciente, pues págate una sesión de terapia o de psicoterapeuta y seguramente él te va a ayudar a descubrir, o con algunas técnicas alternativas donde te llevan a una retrospección o donde te hacen una hipnosis o donde incluso aprendes la técnica de la autohipnosis, si es que quieres conocer la parte inconsciente. Pero en un grupo T no se trabaja esta área que nos marca la ventana de Johari. Para cerrar, los grupos T implican un proceso de aprendizaje expresable como un cambio de conducta. Cada miembro puede usar a los demás como espejo de la conducta propia para modificarla, mediante un proceso de realimentación. El aspecto positivo es que aumenta el autoconocimiento y posibilita el desarrollo personal, y el negativo es que el proceso puede despertar emociones dolorosas al tener que explorar conductas pasadas y considerar nuevas formas de comportarse. Las emociones se agudizan en los grupos T porque estos tienen una relativa corta duración,
donde debe aprenderse mucho en poco tiempo. Ojo, no cualquiera puede manejar grupos T. Normalmente o preferentemente diría yo, quienes trabajan en grupo T, que son los coaches, el coaching profesional, él sí tiene la preparación necesaria para poder manejar elementos o situaciones que pueden ser dolorosas, frustrantes y que incluso pueden explotar y pueden llevarnos más allá en una reacción muchísimo más complicada de controlar que cualquier persona. Yo creo, desde mi punto de vista, y que ustedes obviamente también me van a apoyar seguramente por lo visto, que no cualquiera puede ser un líder de un grupo T. Sí se requiere de mucho entrenamiento y de mucha visualización y creatividad para poder dirigir estos tipos de grupos. Bien, yo voy a cerrar en esta ocasión comentando que tanto las intervenciones básicas como las intervenciones avanzadas en desarrollo organizacional nos están llevando a posicionarnos bajo un orden de ideas. Estas intervenciones te van a ayudar ¿para qué? Para comprender cuál es tu entorno, para poder identificar con más amplitud y más precisión tus problemas y lo más importante, poder comprender a las personas, apoyar también a las personas en sus expectativas, en sus necesidades que son carencias o en sus deseos y entonces unificar, vincular lo que tiene la persona, lo que tiene la organización, lo que le falta a cada uno de ellos y desarrollar un proceso de tal forma que nos pueda llevar a muchísimos mejores resultados. Bien, con esto entonces terminamos nuestro tema número 5. Cabe mencionar, antes de cerrar esta sesión número 14, que estamos solamente a 2 sesiones de terminar con nuestra asignatura. Para esto, ustedes recuerden, siempre deben llevar a la mano y listos sus apuntes para estar repasando algunos elementos o puntos muy importantes que hemos estado abordando durante estas 14 sesiones y que abordaremos en las 2 próximas. 1. 2, es bien importante que empiecen a repasar, que empiecen a hacer un repaso, una disciplina constante de lo que hemos visto sesión por sesión. Que también hayan revisado sus actividades de aprendizaje conforme vayamos desarrollando cada una de las sesiones para cumplir en tiempo y forma. ¿Esto qué va a dar como resultado? Que ustedes en el momento que tengan que tomarse un periodo considerable para presentar sus exámenes, tanto parcial como el final, lleven un camino recorrido. Recuerden, ustedes son adultos, su nivel de estudio es distinto. Ustedes vienen y están aquí con nosotros virtualmente en Colegio de Empresarios, pero bajo otro modelo. Primero van a comprender toda la información que les estamos proporcionando para que luego busquen algún proceso de memorización en la menor manera posible, de la menor forma posible. Pero lo que implica más en esta ocasión y el impacto es la importancia de que comprendan todo lo que se les está manejando y que puedan, con esa adquisición de nuevos conocimientos, llevarlos a su realidad. Creo que esa es la parte bien rescatable y una fortaleza bien importante que nuestro Colegio de Empresarios les ofrece. Comprendan toda esta información, desarrollen sus actividades, váyanse a la parte práctica, siempre reflexionen, siempre piensen qué va más allá en la forma práctica de lo que la teoría me está diciendo, para que entonces en su momento puedan ser prácticos y puedan ver resultados más rápidamente con todo este tipo de información. No me resta más que agradecerles su atención en esta sesión y nos veremos en la próxima. Hasta pronto.